Buenos días a todos, yo soy Yarmair Pulido, residente 2 de Medicina Física y Rehabilitación de la Universidad Nacional. Hoy vamos a revisar órtesis de tronco, generalidades y los principios biomecánicos. Entonces, lo que revisaremos el día de hoy va a estar dividido en tres partes, en anatomía y biomecánica, en los principios de formulación de órtesis y en las órtesis propiamente dichas. En cuanto a anatomía y biomecánica, recordar que las funciones de la columna vertebral van a estar dadas por la estabilidad del eje axial del cuerpo, la movilidad del mismo, van a dar alineación y van a proteger el sistema nervioso central. Recordar que históricamente ha sido comparada la columna vertebral, el eje axial del cuerpo, con el mástil de un buque, de un velero, con el eje que va a estar fijo sobre el sacro, con la verga estabilizadora que va a ser la cintura escapular y con los amarres que van a dar pues la tracción y movilidad, además de la estabilidad a la columna. Entonces ya vamos a ver esto un poquito mejor. Recordarnos eh, que la columna vertebral va a estar compuesta por siete vértebras cervicales, por 12 torácicas, 5 lumbares, 5 vértebras fundidas en el sacro y 3 a 4 en el coxis. Y que vamos a tener curvaturas anatómicas fisiológicas en la columna, que son dos sifosis, la sacra y la torácica, y dos lordosis, que va a ser la cervical y la lumbar. Estas curvaturas se van a compensar en, eh, en el sistema anatómico y eh, recordar también que la columna vertebral en la porción cefálica nos va a ocupar un tercio del espacio anatómico, en la porción torácica un cuarto del mismo y en la porción lumbar la mitad del espacio. Esto va a ser importante para compensar las fuerzas. Ahora, ¿para qué son importantes las curvas raquídeas en la columna? Básicamente se ha descrito en modelos anatómicos que un mástil o una estructura que soporte peso, que soporte una carga axial sin curvas, va a tener una resistencia pues, de 1. Cuando añadimos curvas a esta estructura, básicamente el número de curvas que añadamos se va a multiplicar la resistencia más 1. Entonces, ¿qué quiere pues decir esto? Que si a la columna vertebral le añadimos una curva, como en la imagen B que vemos a la izquierda, eh, vamos a tener 2 veces más resistencia. Si añadimos 2 curvas, vamos a tener 5 veces más resistencia. Y si añadimos las 3 curvas que fisiológicamente tiene la columna, vamos a tener 10 veces más resistencia a las cargas axiales. También está el índice raquídeo de Delmas, que lo que nos dice es que la columna va a tener una longitud total. Sin embargo, con las curvaturas, esta longitud aparente se va a ver disminuida o sea, el porcentaje o sea, pues de curvaturas, y más elongada esté la columna, va a ser más rígida y va a tener menos respuesta a la carga y menor capacidad de compresión. Ahora, la unidad funcional de la columna, acordarnos que eh, la columna está constituida por múltiples unidades funcionales que van a actuar como una palanca de primer grado, que en total nos van a dar los rangos de movimiento articular de la columna completa. Entonces, acordarnos que el punto de fulcro está en la articulación siga-apofisiaria, aquí marcada con el número 1, y que en los cuerpos vertebrales y en las apófisis espinosas, básicamente es donde se va a hacer pues la resistencia y la amortiguación de las fuerzas, sobre todo en flexión y en extensión. Esto también está limitado y apoyado por los discos intervertebrales y los ligamentos. Ahora, para la estabilidad de la columna, básicamente están un complejo ligamentario
que está compuesto por el ligamento longitudinal anterior, el posterior, el ligamento amarillo, los ligamentos interespinosos, el supraespinoso y los ligamentos facetarios, también el disco intervertebral y el núcleo pulposo van a ser parte pues, de esta estabilidad. No solamente se estabiliza con músculos, perdón, con ligamentos, sino también con varios grupos musculares que van pues desde el cuello hasta el sacro, incluso hasta la espina ilíaca. La alteración en la estabilidad pues, de estos discos, por ejemplo en la pared abdominal, cuando hay se usa, pues, debilidad o diastasis de los rectos, básicamente va a cualquier alteración en el sistema de estabilidad va a hacer que hayan deformidades en la columna lumbar, ya sea escoliosis, eh, hiperlordosis y pues otras alteraciones. Vamos aquí. Entonces, recordar que en el pilar anterior, que está compuesto por el cuerpo vertebral, se va a soportar el 70% de la carga axial que se va a ejercer sobre la columna. Este peso va a ser soportado con ayuda del disco intervertebral y el núcleo pulposo en el 30% de la parte posterior de la columna, es donde va a ser soportada y va a haber amortiguación en las carillas facetarias. Ahora, el disco intervertebral básicamente lo que va a hacer es tomar las fuerzas de compresión axiales y transversales y las va a disipar en las trabéculas que tiene, como vemos aquí en la imagen. Ahora, el núcleo pulposo va a tener una, un papel importante en la movilidad de la columna. Básicamente es una semiesfera atrapada entre dos bases, lo que nos va a dar un movimiento articular rotuliano, lo llaman en la fisiología, que nos va a permitir los movimientos de flexión-extensión, de inclinación lateral y de rotación sobre su propio eje. Las fuerzas pues de alta intensidad, como en latigazos, en movimientos cizallantes o en compresión pues de la columna, pueden dañar el núcleo pulposo, el disco intervertebral y producir herniaciones o estallidos del disco, lo que les va a comprometer la movilidad de la columna. Ahora, la columna lumbar está siempre soportando peso. Se dice que si el paciente está en bipedestación va a soportar un 100% pues, de la carga para la que está diseñada. Cuando el paciente está en decúbito lateral va a soportar más o menos un 50% de la carga, en decúbito supino un 30% de la carga y cuando el paciente está sentado con flexión de la columna aumentar hasta 150 veces la carga. Entonces aquí hay una comparación del estudio de Natchinson y Wilkie que se hizo en el 99, en donde nos muestran básicamente lo que acabamos de decir en bipedestación. Es el 100%, cuando el paciente está sentado va a ser casi un 150%, sentado en flexión casi un 200% y sentado con apoyo posterior va a disminuir casi a un 60%. Cuando el paciente está pues levantando una carga, lo hace de forma inadecuada, lo que va a hacer es aumentar el brazo pues de palanca y los músculos erectores del raquis van a soportar casi 500 veces el peso. Entonces digamos que por eso es bueno mantener los arcos de movilidad bien y pues de soportar las cargas de la manera indicada. Para terminar, recordar las amplitudes globales de flexoextensión del raquis, entonces en cervical de más o menos 100 grados, torácica de unos 85-90 grados, lumbar de unos 80 grados y se puede alcanzar una amplitud total de más o menos 250 grados, sobre todo en pacientes que son inherentemente elásticos. No todos pueden hacer el puente como se ve allá en la esquina inferior. Sin embargo, pues se puede lograr. Ahora, las amplitudes globales de la inflexión lateral del raquis va a ser de más o menos de unos 35 a 45 en cervical, torácica de un 20% y lumbar de un 20%, entonces va a ser más o menos de unos 80 grados. Y
En la rotación del raquis vamos a alcanzar unos 90-95 grados. Sin embargo, en cada sección de la columna va a haber limitación en la lumbar de 5 grados, en el raquis torácico de 35 grados y en la cervical de 40-45 grados. Todo esto nos va a dar una inclinación cuando hacemos rotación axial de unos 90-95 grados. Listo, entonces en los principios de formulación, eh, como ya dijimos, cuando hay alteración nos van a dar patologías, no las vamos a revisar ahorita porque el tema es un poquito extenso, pero entonces para formular las ortesis vertebrales, eh, las vamos a formular cuando haya pues dolor, cuando el paciente requiera estabilización o inmovilización de alguno pues, de los rangos de movimiento, o cuando vaya a haber corrección de una desviación de las curvaturas o evitar pues, la progresión de alguna deformidad como en escoliosis. Entonces, vamos a usar ortesis semirrígidas o rígidas. Entonces, depende los puntos de apoyo y por lo que necesitemos va a ser la clasificación de las ortesis vertebrales. Entonces están las sacras, lumbosacras, toracolumbosacras, cervicotoracolumbosacras y las cervicales. Las ortesis vertebrales básicamente van a usar el principio de los 3 puntos, que es el que usamos casi en todas las ortesis, como vemos aquí. Entonces van a estar las fuerzas de la columna y pues, las vamos a compensar con 3 puntos. Sin embargo, hay una particularidad en las ortesis vertebrales y es que podemos utilizar también hasta 4 puntos eh, aquí en una ortesis para corrección de escoliosis. Pues vemos que hay 4 puntos de apoyo y esto nos da teóricamente 6 puntos de apoyo porque es bitriangular la distribución pues, de las fuerzas. Entonces, depende de nuestro paciente y depende de lo que necesitemos, la patología que vayamos a corregir, vamos pues, a ver dónde se ubican los puntos de fuerza. Ahora, en los principios de estabilización, sobre todo en escoliosis, tenemos el endpoint control, que básicamente lo que nos dice es que si tenemos una columna con una curvatura hacia lateral, va a disminuir la capacidad de resistencia de la carga crítica. Entonces, el peso que va a manejar y va a poder soportar va a ser menos. Si la estabilizamos en un punto, como está en la imagen B, va a aumentar la resistencia a la carga crítica más o menos unas 8 veces, y si la estabilizamos en 2 puntos, con estabilización transversal, el aumento de la carga nos va a aumentar unas 16 veces, solamente pues limitando el balanceo lateral de la columna. Aquí traje una tablita que básicamente lo que nos dice es cómo podemos aumentar este límite a la carga, soportando o mejorando la inclinación del ángulo de Cobb. El ángulo de Cobb es un ángulo que se mide en escoliosis para ver pues la desviación hacia el lateral de, de la columna vertebral. Entonces, en la A podemos ver que cuando el ángulo de Cobb está en 0, tenemos una capacidad de carga del 100%. Cuando estamos a 30 grados, va a disminuir casi al 50% y de ahí para adelante la capacidad de carga es casi nula. Aquí en la B, básicamente lo que vamos a ver es que cuando hay un apoyo, una fijación transversal, va a disminuir el ángulo de Cobb, por lo tanto va a aumentar la respuesta a la carga. Ahora, en la tabla C, lo que nos dice es que si mejoramos el ángulo pues, de Cobb, si lo reducimos, la respuesta a la carga va a ser mucho mayor. Entonces, si pasamos de un 45% de angulación a un 25%, la respuesta a la carga nos va a pasar de un 20% a casi un 50%. Entonces, digamos que es una herramienta muy valiosa en el manejo ortésico, y el efecto combinado, que básicamente si reducimos la angulación de Cobb y le damos un apoyo pues, transversal, vamos a llegar a casi el 50% en una angulación incluso hasta del 20%. Ahora, en las ortesis
propiamente dichas vamos a hacer una revisión rápida, son muchas, entonces a mencionarlas más o menos sus indicaciones, pero algo superficial. Entonces, las ortesis vertebrales, vamos a iniciar por las semirrígidas. Las semirrígidas, básicamente, va a haber un diseño que va a ser de acuerdo al paciente, a las necesidades del paciente, a la región que estabilicen. Va a haber cierto grado de inmovilización por telas inelásticas. Generalmente se usa el Dacron. Van a tener soportes con varillas rígidas y flexibles. Nos van a ayudar a hacer sostén abdominal redistribuyendo la carga axial, porque si no hay buen control abdominal, el peso se va a ir hacia adelante y la columna vertebral va a tener que hacer sobrecompensación. Cuando se estabiliza esto, el peso se manda hacia atrás y va a ayudar a la estabilidad. Se va a manejar como un todo. Uno de los inconvenientes es que los usos prolongados pueden dar atrofia muscular y hiperrecidividad de la patología. Entonces, aquí vemos el cinturón pélvico generalmente se indica en dolor pélvico. Aquí lo vemos en la vida real, más o menos cómo se usa con los puntos de presión, con cinchas. Aquí pues podemos ver otro con dos cinturones anteriores, que esta es una ortesis semirrígida lumbosacra y esta es una toracolumbosacra. Las ortesis semirrígidas de entrenamiento postural básicamente van a estar indicadas en osteoporosis, en cifosis torácica excesiva o en joroba, como lo llaman los pacientes, en alteraciones del equilibrio. Va a usar una maleta a nivel de T10 que más o menos va a pesar entre 1 y 2 libras y se recomienda su uso entre 30 minutos y 120 minutos al día. Y esto nos va a ayudar en el entrenamiento propioceptivo, sobre todo pues del paciente. Esto va a hacer que mejore su postura y que fortalezca los músculos erectores del raquis. Entonces, ya en las ortesis rígidas, vamos a iniciar por las ortesis cervicales. Las indicaciones van a ser en dolor, en control del movimiento, sobre todo cuando tenemos fracturas o lesiones de tejido blando. La mayoría van a ser prefabricadas, nos van a dar un control en el plano sagital, pueden ser o blandas o semirrígidas o duras, depende de lo que necesitemos. Aquí hay tres ejemplos de las tres. Perdón, hay un inconveniente con las órtesis cervicales y es que sí nos dan control en la flexoextensión, pero no en la rotación axial ni en la inclinación lateral. Cuando necesitamos que haya aún mayor control, vamos a requerir puntos de apoyo torácicos, que es como vemos aquí, son las órtesis cervicales de barra, que básicamente van a tener una almohadilla occipital, una almohadilla mandibular, external y torácica. Entonces con esto vamos a tener más puntos de apoyo. En la de la izquierda vamos a tener una con 2 puntos de apoyo, en la de la derecha una de 4 puntos. Incluso aquí podemos ver una ya de 4 puntos como se usan actualmente. Y ya, digamos con eso estamos ahí. En las cervicotorácicas como tal, lo que vamos a hacer es una inmovilización externo-occipito mandibular. Este es el primer tipo. Entonces va a tener una placa external con componentes para el hombro, una almohadilla y barra en la mandíbula, también en los occipitales, y nos va a dar un control a la flexión cervical más o menos bajo y nos va a permitir la extensión del cuello. También tenemos la CTO de control triplanar, que en los 3 planos nos va a inmovilizar. Esta es la tipo Halo, que básicamente va a tener un chaleco torácico, el anillo pues de halo, que va a ser fijado con pines al cráneo. Entonces esto nos puede dar infecciones y malos alineamientos, y va a estar fijado con una superestructura de conexión que va a estar desde el tórax hasta el halo. Realmente se recomienda para lesiones sobre C2. Listo, entonces esto ya lo dijimos. Aquí está el
el CTO de Minerva o de Miami, que básicamente sigue el mismo principio, ya sin el halo, y nos va a ejercer un control triplanar también. Este digamos que es el que más se usa, se usa ahora. Y aquí está una de Halo Soft que ya no utiliza los pines de inserción, sin embargo, por no utilizar los pines, puede haber más fácil mal alineamientos. Entonces, digamos que si necesitamos una fijación totalmente rígida, pues no va a ser nuestra primera opción. En las ortesis lumbosacras y toracolumbosacras, las puse las dos para explicar como los componentes en una sola diapositiva. Básicamente lo que vamos a hacer es tener control de movimientos en los planos específicos. Va a depender también mucho de la tolerancia al uso pues, del paciente. Los componentes van a ser una banda torácica, una banda pélvica con barras paravertebrales, laterales y una banda interescapular. Entonces, pues, dependiendo ahí las dos, eh, va a fijar o limitar ciertos movimientos los que necesitemos para nuestro paciente. Entonces, ya en las ortesis lumbosacras, la que vemos aquí a la derecha es el marco, es el mecanismo de cómo funciona una de control sagital chair valve de respaldo, que lo que va a hacer es quitarle carga a la espalda cuando ya vimos que hay un apoyo posterior. eh, la, la columna vertebral eh, disminuye su carga axial. Aquí podemos ver las barras laterales en una ortesis tipo Knight que nos va a dar un control sagital coronal, además de la flexoextensión que ya teníamos. Tenemos otra ortesis lumbosacra, que es la de Norton y Brown, que básicamente es el mismo principio que la Knight, pero va a tener unos discos intertrocantéricos o sea, para mayor control de la postura y para tener otro punto de fuerza. Está la ortesis lumbosacra de control coronal y de extensión de flexión de Williams, que básicamente lo que va a tener son unas barras oblicuas posteriores y unas cinchas pélvicas inelásticas. Entonces, nos va a permitir que la columna haga flexión, sin embargo, por las cinchas que son inelásticas, no va a permitir que haya extensión de la columna. En las ortesis toracolumbosacras vamos a tener las de control coronal, por ejemplo, la estilo Jigwit, que va a ser una estructura en aluminio, va a tener almohadillas en el pubis, en el esternón, va a tener una almohadilla lumbar y en las laterales, perdón. Es el ejemplo clásico de la utilización de las tres fuerzas, como podemos ver aquí, para la estabilización del tronco. También está la estilo Cash, por sus siglas en inglés, es la ortesis de estabilización en hiperextensión cruciforme anterior. Entonces aquí vamos a ver en la vida real cómo se ve una ortesis de estilo Jigwit y cómo se ve una tipo Cash. Entonces básicamente para, para las necesidades del paciente. También están las de estilo Taylor, que básicamente lo que va a hacer es tener una banda pélvica, las barras paravertebrales, va a tener unas cinchas axilares que nos van a controlar la flexión y la extensión. Aquí podemos ver el esquema, cómo se ve. También tenemos la Spinomet, que usa el mismo principio, sin embargo, vamos a tener una estructura articulada sobre la espina que nos va a limitar el movimiento de flexo-extensión. Las de control sagital y coronal estilo Knight Taylor básicamente van a tener bandas torácicas y pélvicas con barras paravertebrales laterales interescapulares y las cinchas axilares. Entonces, esta va a ser de control en la flexoextensión y en la inclinación lateral, sobre todo en la parte lumbar de la columna. Aquí está
diseño esquemático, la aplicación de fuerzas en los 3 puntos. Lo vemos otra vez. Las de control, o sea, pues triplanar van a ser las de mayor control, van a limitar los movimientos en todos los ejes. Entonces, básicamente, vamos a tener una banda torácica con prolongaciones subclaviculares, con proyecciones en cuernos de vaca, que va a limitar la flexión de la columna torácica. Aquí vemos cómo se ve en la vida real la ortesis. También tenemos de control triplanar, las tipo body jacket, básicamente son las que más control nos va a dar, va a limitar más el movimiento. Van a ser de un diseño bivalvo, son dos partes que se unen generalmente en lateral o en anterior. En anterior es un poco más fácil la colocación para el paciente, va a comprimir el tronco en el sentido antero-posterior. El problema es que no va a tolerar cambios de volumen, como es una estructura totalmente rígida, que generalmente es en polipropileno, si no estoy mal. Si son pacientes con falla cardíaca, con edema, que están en diálisis peritoneal, que tienen cambios de volumen, no nos va a servir tanto. El borde superior, el límite superior, va a ser 2.5 centímetros sobre la apófisis sifoides o en pacientes femeninas debajo del borde mamario inferior. Sin embargo, se le adiciona una banda pues, torácica para que el control sea completo, como la vemos aquí. Entonces, aquí tenemos el esquema de una body jacket pues blanda que va a tener su estructura rígida, pero por dentro va a estar forrada con espuma. Van a quitarse ciertas partes de la estructura rígida sin alterar las 3 fuerzas, y esto va a hacer que pese menos y que sea más cómodo para el paciente. Entonces aquí podemos ver una body jacket normal de cierre lateral, una de cierre anterior para pacientes femeninos con su almohadilla torácica, y esta es una full body jacket como la vimos ahorita, soft, que es para pacientes, realmente se recomienda en pacientes ancianos por el menor peso y pues por la comodidad, entonces hay más adherencia. Ahora vamos a seguir con las ortesis estabilizadoras en escoliosis. Ese es nuestro siguiente tema pues de revisión, entonces solamente las voy a mencionar un poquito por encima ya como para ir terminando. Entonces, en estabilización de escoliosis está la ortesis de Boston, que se hace en polipropileno. Los límites anteriores son en las sifoides y en la sínfisis del pubis. Es una pieza pues única totalmente. Y también está la de tipo Miami, que va a permitir más la flexoextensión. La de Rosenberg, básicamente, pues van a ser 2 piezas. Los límites anteriores van a ser los mismos que ya vimos, y va a tener unos cabestrillos flotantes que son adaptables al cuerpo del paciente. La Iones básicamente va a ser una ortesis con abertura anterior. Está hecha totalmente sobre el molde del paciente. Es una ortesis que requiere preparación especial para hacerse. Si no estoy mal, está bajo patente, entonces solamente los pueden hacer, o sea, los que tienen entrenamiento y el permiso. Pero pues vale la pena mencionarla. La Wilmington, básicamente, pues es lo mismo. Sin embargo, bueno, abarca su límite superior, va hasta las axilas, entonces pues nos va a controlar más, y va a hacer que los puntos de fuerza estén más alejados, con lo que va a haber más presión sobre las curvas. Aquí está pues el diseño esquemático, y las de uso nocturno, que es cuando o sea, pues los pacientes por cosmesis o por actividades de su vida diaria no pueden usar o deciden no usar las ortesis todo el día. Están las de uso nocturno, que es la Charleston, que básicamente es una ortesis que se va a hacer con el paciente en bípedo, y se va a hacer una sobrecorrección nocturna. Entonces básicamente pues vemos que aquí tenemos la inclinación hacia la derecha de la columna. Lo que va a hacer la ortesis es hacer una sobrecorrección hacia la izquierda. Y
también tenemos la ortesis tipo Providence, que básicamente va a ejercer el mismo principio. Vemos que los puntos de fuerza están más alejados y la hipercorrección se va a hacer con almohadillas internas. Entonces, eso era todo. Muchas gracias. Espero haber sido conciso, que quedaran claros los puntos y pues ya, muchas gracias.